Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, vamos a dar inicio a una nueva charla de espiritualidad de la serie de la formación espiritual para nuestra santificación. Bien, quería comentarles, ya sabrán algunos que este programa ha sido pregrabado, dado por circunstancias particulares de movimiento y demás, no podemos hacerlo en vivo. Así que les he dejado este programa que va a ser como una introducción para toda la segunda etapa, la segunda parte de esta serie de formación espiritual para nuestra santificación. Entonces, igualmente vamos a hacer, ya que yo lo hago ahora con ustedes, en su momento una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, yo decía que va a ser esto una introducción, porque es el tema quicial de la vida espiritual, ¿no? La oración. Y digo quicial de la vida espiritual en cuanto a que todo se reduce a la oración o todo se hace oración. Vamos a comprender bien qué es la oración. Por eso, muy lejos de concebir mal la oración o como práctica o como recitación, sino que vamos a ver luego que todos los demás elementos de la vida espiritual van a ser parte de la oración, de nuestra relación con Dios. Por eso decía que quería dar como una introducción a esta segunda etapa, a la vez que desgranar lo que es la oración. El tema solo de la oración, que San Alfonso María Ligorio escribe todo un tratado, un libro, el gran medio de la oración, lo vamos a desarrollar en varias partes, en varias charlas de formación, y luego vamos a seguir con las otras. Pero todo lo que hagamos, sacrificios, penitencias, mortificaciones, lectura, actos de presencia de Dios, comunión espiritual, examen de conciencia, ofrecimiento, paciencia, trabajo, estudio, todo lo que sea parte de la vida espiritual, del plan de vida, todo eso debe ser hecho en una creciente presencia de Dios, y no solo como noción intelectual, sino como encuentro y como comunión que genera una verdadera unión y transformación. Por eso la oración no es sencillamente nada sencillo, es toda nuestra relación con Dios. Los santos dirán distintas expresiones, pero es nuestra respiración porque es nuestra vida, entra la comunión, es el trato, no es nuestra relación con Dios, la oración. Por eso tenemos que liberarnos de una visión simplista, superficial, de pensar que es un momento, un acto, una recitación. Entonces, para comprender la oración, aunque ya lo he dicho, vamos a usar estas palabras. La oración es relación con Dios, es encuentro, es unión, comunión y es transformación. No empiezo citando los santos, que lo vamos a ver luego. Sí voy a citar enseguida, por ejemplo, Santa Teresa, Santa Teresita, porque vamos a ver que hay distintos modos, escuelas, definiciones de la oración, ya que es el encuentro con Dios, la comunión con Dios. Hay infinitos modos, Dios porque es infinito, y si hubiese mil de millones de billones de trillones de almas, cada una se relacionaría distintamente con Dios. No porque haya miles de caminos para llegar a Dios, hay un solo camino que es Jesucristo, sino que está dependiendo de el modo de ser de cada uno de relacionarse con quien amamos. Y esto no es una puerta abierta ni al ateísmo ni al budismo, no tiene nada que ver con eso,
sino que lo vamos a ver San Felipe Neri, que él prefería no indicar métodos de oración porque debería ser un encuentro personal con el Dios Trinitario que ya hemos visto la semana pasada. Es el fin de nuestra vida, Dios mismo. Entonces, nuestro modo debe ser personal, no por eso caprichoso o fuera de Jesucristo ni inventado, sino que tiene que tener sello propio, porque Dios nos ha creado con un sello propio y nos ama así como nos ha creado. En eso es personal. Entonces, en primer lugar decimos que la oración es nuestra relación con Dios, no es una relación con Dios. O sea que nuestra vida de oración o momentos de oración es nuestro estar con Dios. Pensar en Él, hablarlo, tratarlo, ofrecerle, agradecerle, saber que nos mira, que está presente. Hay una relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? También que no es un acto religioso que yo tiro a la estratosfera y le llegará a la divinidad, sino que es mi relación con mi Padre, con mi hermano Jesucristo, que me ha hecho su hermano, con el Espíritu Santo que habita en mí. Hay una relación. Además decíamos, toda la vida espiritual va a ser nuestra relación con Dios. Pero decíamos también que ese encuentro, ¿qué quiere decir esto? Que es de una persona a una persona, no es una relación con lo divino, no es una relación con la divinidad o con algo abstracto, una nube de energía poderosa, aunque hable de la Santísima Trinidad con tres personas, no está difuminado el trato, sino que es verdaderamente ese encuentro con cada una de las tres personas o con el Dios infinito en su unidad, pero es encuentro, significa dos, ¿ah? No dos elementos que se relacionan como distancia o tienen otro tipo de vínculos, el mismo color, la misma tamaño, etcétera, sino encuentro de dos que, como dice Santa Teresa, que se aman, porque aunque sea una oración mínima, ya hay un impulso de amor o de querer amar cuando uno está en pecado mortal. Entonces hay encuentro de dos, ¿ah? De dos personas, no energías, no de afectividades, sino que en mí tiene que involucrar la afectividad, mis sentimientos, todo mi ser, pero es mi persona, mi yo, que se encuentra con la persona de Jesucristo o del Padre o del Espíritu Santo, y ahí es la verdadera relación. Por otro lado, el fin, y así debería ser toda oración, por eso debe ser hecha en gracia, tiende a la comunión y a la unión. No es de decir, yo estoy acá, vos ahí, nos saludamos, nos hablamos. No, es a la comunión, porque nuestra relación con Dios, para el cual nos ha creado y la que Él quiere, es ya entrar en comunión. No puedo relacionarme con Dios si no tengo algo en común con Él. Por eso, la oración hecha en pecado mortal no es comunión, es deseo de retomar, de volver, de dejar de pecar y volver, porque implica que queremos querer lo mismo, el amor, la santidad, y no el pecado, el odio, el egoísmo, la ira, la lujuria, no, cualquiera sea lo que hayamos pecado, que nos ha cortado el querer lo mismo que Dios, su voluntad, sus mandamientos, etc. Entonces, la oración tiende a la comunión. Por eso, si fuese que ayunáramos, que leyéramos, que trabajáramos, que ofreciéramos cualquier cosa, genera encuentro, ofrecimiento, aunque quizás no con toda la conciencia intelectual cuando estoy trabajando, estudiando, limpiando, pero sí hay encuentro porque quiero agradarle a Él, quiero que sea para Él, quiero ofrecérselo y por tanto sí genera, aunque no le esté hablando con toda conciencia, genera comunión y ya unión, porque estoy haciendo lo que Él quiere, lo que Él le agrada, lo que es mejor ahora, según su amor, y ya hay unión de voluntades. Es fundamental, pero digo, también la oración es unión porque Él me quiere que yo lo visite, quiere que yo lo vea, quiere que le hable, se goza como un mejor padre y madre que su hijito le hable, lo mire, etcétera, etcétera. Y esta comunión y unión no es simplemente estática, ¿ah? Voy a visitar a alguien y estoy enfrente, estoy cerca, cumplo y le hablo. Tiende a la transformación, porque el amor hace que los que se aman se vayan asemejando, queriendo lo mismo, amando lo mismo y odiando y rechazando lo mismo, lo malo, se genera una mayor transformación de
el amante en el amado, del que ama en aquel al que ama. Entonces vemos que verdadera comunión y unión lleva a la transformación, que es lo que hemos hablado ya en los primeros temas de las nociones fundamentales de la vida espiritual, que es la unión transformante, amar a Jesucristo y transformarnos en Él, que es el fin del bautismo, ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza, que es Hijo del Padre. Entonces, transformarnos en mejor, en más Hijo de Dios, por una mayor comunión con su vida trinitaria a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas nociones, que si bien he dicho, son para todas las prácticas que hagamos, vía crucis, para los sacramentales que usemos, medallas, rosarios, estampas, imágenes, estatuas, para ayunos, mortificaciones, para lectura espiritual, propósitos, para todo lo que hagamos, nos deben acompañar estas nociones. Es decir, en primer lugar, no voy a hacer un acto, ni con la oración, ni con el Vía Crucis, ni con el examen de conciencia. No estoy haciendo un acto para cumplir y tranquilizar mi conciencia, sino para unirme más a Dios, amarlo más, transformarme más en Él, aunque sea, en este caso, por ejemplo, el perdón de mis pecados, la enmienda, aunque sea de venial, o en la confesión, ¿no es cierto?, de pecado mortal, y restituir la comunión, la unión, la transformación por la gracia. Entonces es fundamental esto, porque si uno baja las miras o tiene muy acotada, el primer impulso va a ser rezo y cumplo, ¿ah? Entonces ahí se ve que si el rosario tiende a la unión con la Virgen y por ella Jesús, no sirve un rosario rezado a las apuradas por cumplir con las 50 Ave María o los 5 misterios, cuando capaz que era mejor 10 Ave Marías serenamente rezadas que te unían verdaderamente a Dios, verdadero acto de amor y de unión, porque el fin del rosario, el fin de cualquier oración es la unión. No es el cumplimiento de la recitación de frases, palabras, fórmulas, por más divinas que sean, el Padre Nuestro, el Ave María. Entonces, tengamos bien en cuenta, porque mucha gente se achancha en la vida espiritual, se estanca, se enloda en la vida espiritual porque no, ha puesto su ego. No, yo termino las 50 Ave María del Rosario, soy cumplidor y quedó allá la Virgen y allá el Señor. Cuando tenés que decir, bueno, si tengo 20 minutos, 25 minutos, media hora para rezar el Rosario y el Espíritu Santo me inspira a quedarme contemplando el primer misterio, tu rosario de 10 Ave María fue perfecto hoy, porque fue verdadero encuentro con María, con nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos, so pena de no avanzar en la vida espiritual. Esto es muy fundamental. Entonces, no se trata solo, que lo vamos a ver luego, alguna vez Dios quiera que lleguemos al tema de la libertad de espíritu, sino que decir, aquí estoy buscando a Cristo, aquí estoy buscando a María. Si de repente Dios incluso me inspirara ya no decir un Ave María más, quedarme viéndolo, amándolo, ahí termina mi rosario, es decir, ahí continúa mi rosario y no recitando Ave Marías. Es estar con María, porque ella es el modo privilegiadísimo de llevarme a su Hijo, o estar con su Hijo, contemplándolo en la cruz, en Belén, cual sea el misterio del rosario. Y hablar del rosario es hablar de las 14 estaciones del Vía Crucis, coronillas de la Divina Misericordia o cualquier otra, lecturas, todo, salvo por supuesto cosas que exceden a mí, si estoy rezando comunitariamente o si es la misa, ¿no es cierto? Voy participando de sus partes, aunque hubo santos en que sí estaban en toda la misa, pero ya quedaron en éxtasis en alguna parte y no seguían materialmente el rito que escuchaban o las palabras porque estaban absortos en Dios, en una mayor comunión a lo cual tiende esa misa. Entonces, esta noción es fundamental. Vuelvo a repetir, sea de la oración, cualquier tipo de oración, vocal, mental, contemplativa, como de toda práctica de la vida de oración. Es decir, no puede tener otro objeto que la unión con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El amor a Jesucristo, la unión con Él y la transformación. Para que entendamos que la unión con Cristo no son de dos objetos que se acercan y se pegan, sino que la verdadera unión me transforma en Él.
me tiene que transformar en sus sentimientos, su dulzura, su mansedumbre, su paz, su mirada sobrenatural, divina, etcétera. Debe ir generando eso que también se verifica, lo hemos dicho en algún momento, en que me duele más los pecados, las faltas, los egoísmos, las iras, las faltas de modestia. Me tiene que doler más porque eso es signo de que va creciendo mi comunión con Jesús, de que cada vez me duelen más los pecados, me duele más el sufrimiento de la gente, me duele más que ofendan a Jesús, yo y el prójimo. Ahí se verifica que la acción del Espíritu Santo está creciendo, creciendo, creciendo. Y no en sentimientos, fervor, eso que también pueden ser provocados por Dios, o a veces son momentos positivos de adrenalina, que como lo vuelco a la oración, parece que ha sido mejor la oración y capaz que no estoy permitiendo verdaderamente al Espíritu Santo obrar en mí. Por eso es fundamental esta noción básica. La oración y todos los medios de la vida espiritual, llamada instrumentos, llamada armas, tienden a la relación, encuentro, comunión, unión, transformación en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, decía que este es de alguna manera el panorama de toda esta segunda etapa de la vida espiritual. Pero quiero detenerme ahora como primera charla en la oración. Vuelvo a repetir como introducción. No voy a empezar a desgranar, les doy un pantallazo para que ustedes tengan en cuenta y ya puedan aplicar algo a la vida interior, a la vida diaria, de qué es la oración y luego lo vamos a ir profundizando. Entonces en este pantallazo, todavía tenemos tiempo, este pantallazo queremos ver los tres tipos clásicos que se llaman así de oración son vocal, mental y contemplativa. Son tres distintas, las tres deben ser parte de nuestra vida, de nuestro modo de relacionarnos con Dios, de alimentarnos de su palabra, de la comunión con Él, etc. Entonces, la oración vocal, digamos, de esos tres modos, y luego vamos a ver otros elementos de la vida de oración, de la oración de cada día, y luego vamos a citar algunos otros complementos de las nociones de oración, métodos o escuelas, etc. Entonces decíamos que la oración vocal, así llamada, es la oración de recitación. Aunque yo la dijera en voz baja con la boca cerrada, la dijese mentalmente, se trata de palabras, frases, fórmulas. Entonces, pero así por la palabra. Entonces, el rosario, Padre Nuestro, Ave María, Glorias, Credo, cualquier tipo de oración, yo estoy recitando. Mi alma se expresa en este caso a través de la oración. Quiero recordar, no obstante, por más que lo he citado que lo iba a decir casi al final de esta charla de hoy, que la oración, dice Santa Teresita, es un gemido del alma que se relaciona con Dios. Yo puedo estar en algún momento desatento a las palabras cuando digo el Ave María, pero la oración no es estar consciente de las letras que pronuncio o de la frase, lo que significa. A veces sí, paso de eso a la meditación, a la contemplación y siempre en la unión. Por eso, más que recitación, es siempre un gemido del alma que se une, que clama a Dios, que lo llama, lo invoca, le agradece, se vuelca, lo adora, etc. Ahora, en la llamada vocal, ese gemido lo estoy expresando a través de palabras, de fórmulas, cuando no lo sé explicar o pronunciar con palabras propias. Entonces es un gemido que se expresa, así dice Santa Teresita, es un gemido, es un impulso del corazón hacia Dios. Entonces, vocal es esa oración que se va a recitar. Vuelvo a decir, que se recite no significa que tengamos que concentrarnos en la pronunciación, en la frase, en las letras, sino que es aprovecharnos de distintas maneras vocales para hablar, para decir, alabar, glorificar, agradecer, pedir perdón, etc. Ahora, una de las cosas importantes de la oración vocal es que aportan además a nuestra alma, a nuestra cabeza, aportan doctrina
modos de tratar a Dios, nos instruye, nos alimenta, nos ilumina, para que cuando yo haga una oración sin fórmula, no leída, no rezada de algún libro, yo aprenda a hablarle a Dios. Aprenda a manifestar ese gemido interior con palabras correctas. Por eso se aplica también acá, como en la liturgia, por ejemplo, aquella frase que en latín dice lex orandi, lex credendi. Lo que se cree, lo que se reza es lo que se cree. ¿Ah? Entonces, lo que se celebra es lo que se cree. Entonces, si yo desbarato la liturgia, estoy desbaratando mi fe. Si yo la hago superficial, sentimentaloide, con música melosa, así estoy configurando mi fe, es decir, destruyéndola. Entonces, en la oración también es fundamental, por eso no bajar cualquier cosa de internet, no usar cualquier texto, sino los que son aprobados por la iglesia, de santos, etcétera, porque eso también va formando mi fe. Recuerden que en el caso de Lutero, cuando él pierde la fe, niega la fe, sobre todo el misterio de la gracia y de la acción de Cristo, y eso cae todo lo demás, la Eucaristía, la confesión, el sacerdocio, todos los demás sacramentos, salvo el bautismo, que lo tiene como una especie de inscripción a la iglesia, a su iglesia, llamada, ¿no es cierto?, luego luterana. Entonces, él, justamente cuando él hace esa llamada reforma, que fue destrucción, separación, ruptura, cisma, él consigue el poder, ¿no es cierto?, de muchos duques, reyes, etcétera, príncipes. ¿Para qué? Para que se apoderen de los obispados, catedral, etcétera. No es que estaban en comunión con su doctrina, no es que les fue a dar charla y dijeron, sí, creemos en lo que vos decís. Había una crisis, habrá habido abusos, etcétera, pero ¿qué pasa? Al lograr la separación no había una separación todavía doctrinal, había de todo, como en todo el tiempo hay desinformación, ignorancia, todas esas cosas. Pero ¿qué va a hacer él para que la gente cuya ciudad por sus autoridades se habían separado de Roma, para que empiecen a pensar lo mismo? Introdujo en los cantorales y luego devocionarios, llamado después el Prayer Book en Inglaterra, etc., introdujo las doctrinas heréticas. Entonces la gente, porque la música era linda, también en lengua propia, no en latín, lo cantaba con gusto, lo rezaba sin profundizarlo, sin darse cuenta por la escasa formación o básica, y se le fue metiendo la herejía, porque empezaron a rezar la herejía y se les pegó, se les quedó adentro. Entonces, mucho cuidado con la oración vocal, porque nos puede dar confusión y también modos superficiales, que hay que decirlo, de tratar a Dios. Espero que no herir ninguna sensibilidad, pero muchos de ustedes pueden haber escuchado el modo de tratar a Jesús, nuestro Señor, Altísimo Señor, como el flaco, el barba, o cosas así que son, no voy a comentar más, no tiene nada que ver ni con los santos, ni con la iglesia, ni con la tradición de la iglesia. Y cuando uno quiere tratar con confianza, intimidad y amistad a una persona, no lo publica. Es decir, o es de confianza y es privado, no puedo generar o además querer que otros lo traten así. Es un sinsentido. Yo lo escuché desde niño en algunas parroquias. Gracias a Dios nunca se me pegó. Dios no me dio esa sensibilidad incorrecta. Entonces tengamos cuidado, porque eso afecta a la visión que tengo sobre Jesucristo, sobre el Padre, sobre el Espíritu Santo. Si es aniñada, no estoy practicando la infancia espiritual, sino que yo estoy corroyendo mi fe, mi modo de tratar a Dios. Entonces, la oración vocal es fundamental. No existe el decir, o sea, no es real decir, no, yo estoy en la meditación o yo soy un alma contemplativa, puedo descuidar la vocal. No, porque los tres modos están y se deben retroalimentar, mutuamente se alimentan y sostienen. Bien, voy a tener que pasar un poquito más rápido para pasar a la oración mental. La oración mental es la meditación, es discursiva porque uno analiza un texto. Cualquier lectura espiritual, yo puedo hacerlo solo como lectura para informarme, la vida de un santo, conocer, pero también puedo detenerme y analizarlo, rumiarlo, masticarlo interiormente en el alma, meditarlo, ¿no? Puede estar, por ejemplo, la llamada Lectio Divina, que sobre todo de los monjes, sobre la palabra de Dios, pero el método lo podemos aplicar a cualquier texto.
¿Qué dice el texto? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué dice? Dice literalmente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué me dice? Porque ¿qué dice? Se lo decía a los apóstoles en ese tiempo. ¿Qué me dice? La segunda pregunta, a mí hoy, en mi vida particular, con esta situación, con mi familia, con mi trabajo, con mi vocación, etcétera. Y tercera pregunta, ¿qué le digo? Entonces, cualquier texto que decía, a ver, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo con este texto que le ha hablado a Santa Faustina, a San Francisco de Sales, le ha inspirado a San Alfonso María de Ligorio? ¿Qué me está diciendo en mi caso particular, como es mi vida y mi lucha? Y tercero, ¿qué le digo? ¿Qué me exige esta lectura, esta meditación que me ha inspirado Dios? ¿Cómo le voy a responder? Entonces, se medita, se puede meditar pasajes del Evangelio, se puede meditar virtudes, la pobreza de Jesucristo, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la cruz, etc. Meditar, analizar, etc. La tercera manera de oración es contemplativa. El alma, así sea Belén, la cruz o Jesús predicando, etc., el alma se pone en el lugar ante Cristo o la Eucaristía, etc., y se queda con él. Entonces, lo que uno, en vez de hablar o analizar el tema, lo absorbe por presencia, como más intuitiva, pero es el gozo de estar viendo. Por eso se habla de contemplación en cuanto que tiene una función más vital en el orden de la visión. Es una experiencia, una presencia que me entra por los ojos, no lo he escuchado que va al cerebro, sino por los ojos, por una presencia. Entonces lo que yo veo se entra en mi alma y genera lo que tiene que generar. De esto habla muchísimo San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Ese ponerse en la presencia, la composición del lugar, ambientarme hasta de alguna manera, por ejemplo, si medito el Belén o la cruz, sentir que siento el frío de ese día, el olor de que había en esa cueva, estar ahí casi esperando que vengan los pastorcitos ya y entender todo lo que Jesús hace naciendo así tan pobremente en el frío, en la noche, maltratado, ¿no es cierto?, sin posada, etc. Y eso, más que analizar la pobreza, por ósmosis, digamos, se me va transmitiendo al alma. No hablo acá de ya la contemplación infusa, que es la que da Dios que va dándola en la etapa iluminativa o unitiva, de lo que hemos mencionado, ¿se acuerdan?, la semana pasada. Estos tres modos decíamos que deben estar permanentemente. La lectura espiritual, la meditación, también me llena de contenido interior para saber contemplar en silencio, sin texto, sin imágenes, cuando no las tenga, etc. O sea que se deben, como decíamos, retroalimentarse los tres modos de oración. Dicho esto, paso rápidamente a la oración que se llama la oración del cuerpo. Nosotros somos alma y cuerpo. No se puede descuidar, es decir, el cuerpo, la postura, etc., pues diciendo, no, lo importante es el corazón, el alma, los sentimientos, los afectos. No. Rezamos con todo nuestro ser. Por eso he dicho al principio, nuestra oración es relación con Dios. Así yo estuviese ofreciendo un ayuno, no se lo puedo ofrecer con modestia, vulgaridad, caminar echado, desgarbado, irreverente, inmodesto, impúdico, porque no sirve. Somos un todo, cuerpo y alma somos un todo, una unidad. Entonces, la oración del cuerpo se llama no solo lo que el cuerpo hace en el momento de oración, sino la mortificación, el trabajo, la atención, todas las exigencias, la modestia. Estoy ayudando, o puedo decir, forzando, y acá no va en contra de la libertad, ni la autenticidad, ni la espontaneidad. No solo esforzándome, sino forzando. Mi amor hace sujetar al cuerpo y ir para acá, venir para allá y hacer tal cosa, como cuando tengo que estudiar, tomar una medicina. Lo fuerzo. Y esto es por amor y por absoluta libertad. Hago que el cuerpo se someta al alma a lo que verdaderamente tiene que hacer. Entonces, forzar al alma, al cuerpo, para que viva en presencia de Dios. O sea, primero, no estar echado en las posturas, cuando nos sentamos, cuando nos paramos, la modestia, el respeto, etc. La mortificación, es decir, el ser equilibrado en las comidas, en la bebida, en el descanso.
todo, la modestia fundamental. Yo no, a ver, vamos a un caso particular, lo cual sería un ridículo, un absurdo, digo con más suavidad, dado que hay mucha gente que no cae en cuentas de esto. Es decir, en la capilla rezo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Exalto la pureza, que implica pudor, implica modestia, y después me visto de cualquier manera. O manejo las piernas o la vestimenta, etcétera, de cualquier manera, sin pudor, sin modestia, sin pureza. No, no, mi cuerpo soy yo y tiene que acompañar lo que estoy rezando, lo que sé que es agradable a Dios. Entonces, la oración del cuerpo, vuelvo a repetir, sí implica la postura en la iglesia. No puede ser irreverente, no puedo estirar las piernas, no puedo cruzarlas, tienen que estar cerradas, tienen que estar recogidas, sobre todo procurar estar de rodillas en la presencia de Dios, porque eso le está diciendo también a mi alma, aunque me cueste de momento, le está diciendo, estoy en un lugar diferente, estoy en una presencia de alguien diferente, que no es mi amigo común. Yo puedo estar con un amigo sentado en el sofá, en una silla, en una mesa, compartiendo una mesa. No es lo mismo en la capilla. Entonces mi cuerpo, en la postura, las manos, etcétera, me está informando a la mente y al alma que estoy en un lugar distinto. Por eso el silencio, las posturas, me están hablando del lugar sagrado y de la presencia ante la que estoy en la iglesia. Y si lo rezo en mi cama, en mi pieza, también guardar una postura diferente. Pero vuelvo a decir, no solo el tiempo de oración, sino el resto de la vida. El resto del día. Mi alma no quiere estar contra Dios, perdón, mi cuerpo no quiere estar contra Dios después de la oración. Entonces, la postura, el modo, el trato, todo es llamado así la oración del cuerpo. Ya dije, la mortificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora voy a ser simplemente, porque ya estamos acercándonos al tiempo de terminar, tiempos, lugares y textos. Algo dije ya. Tiempos. Para la oración vamos a ver que se debe cuidar el momento de oración particular, buscando, ¿no es cierto?, el mejor tiempo que podamos, pero también se puede rezar durante todo el día. Y la oración debe prolongarse durante todo el día. No me detengo, estoy dando nociones porque lo vamos a ver luego. Pero es importante decir, yo debo tener un tiempo de oración sereno con Dios. Si estoy muy desconcentrado, agarro un texto, y si no tengo un texto, hago oración vocal, un rosario, una Ave María que me procure la presencia de Dios y el estar con Él, etc. Pero dedicar un tiempo. Después sí, será mejor varias veces al día, cada rato, cuando subo a un bus, cuando camino, cuando voy a hacer los mandados, cuando barro, cuando me baño, cuando cocino, cuando limpio. Perfecto, pero privilegiando un momento sereno, donde toda mi atención esté con Dios. Lugares. Es fundamental que tengamos un lugar de oración. San Ignacio de Loyola, hablando de la capilla, de la celda, dice, hazte un lugar y el lugar te hará a ti. Es fundamental tener un lugar, por eso muchos de ustedes tendrán en su casa un lugar donde están las imágenes sagradas para rezar. Porque cuando yo me acostumbro al lugar, luego cuando voy al lugar, el lugar mismo me ayuda a mí ya a decir, estoy en un lugar distinto, me ayuda a concentrarme, a recoger la potencia, afectos, imaginación, inteligencia, voluntad, se recoge y se unifica hacia Dios. Entonces, cuando yo tengo un lugar que lo cuido, que sea bello, no significa que le voy a hacer una capilla en mi casa, quizás no, ojalá que sí, pero cuando yo tengo un lugar, ya solo ir a ese lugar a mí ya me pone en presencia de Dios. Entonces todo me ayuda. Lugar. Textos, ya lo dije, podría después recomendar de la Sagrada Escritura, de cualquier santo. San Felipe Neri decía, vayan solamente a los autores que empiezan con S, con la S, ¿no? La S. ¿Quiénes eran? San Agustín, Santo Tomás, San Alfonso, San Francisco de Sales, San. Todos los que empiecen con San. Ahí tenemos garantía, seguridad absoluta de que ese texto es buenísimo, muy bueno, muy apropiado para la oración, para la unión con Dios. Entonces, sí hay textos de personas que no son canonizadas, son muy buenos, pero vamos a lo profundo y bueno, y después se podría consultar y otros textos también. Digo, ¿por qué? Porque lamentablemente hay escritos que no son de santos,
mal usados, hay mucho acento en lo psicológico, no en la gracia, en la acción del Espíritu Santo, y hay textos que son malos. Yo he visto autores, no voy a decir ahora, no lo recuerdo el nombre, que usando textos de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, decían la oración, el rosario es como un mantra budista, porque es una repetición constante de frases para llevarte a un estado mental que te pacifica, que te equilibra. No, no, la oración es encuentro con una persona. El rosario es encuentro con una persona, no tiene absolutamente nada que ver con mantras. Es más, la fuerza de la oración no está en mi trabajo mental, en mi predisposición física o de ayunos, etcétera, sino en el amor del encuentro con una persona. Por eso una persona que esté agitada, distraída, estresada, si está en gracia de Dios, tiene una relación muchísimo más profunda que aquel que está en pecado mortal, que ayunó, que está pacificado, concentrado, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Es amor y encuentro de amor. Por eso, citando solamente estas tres cosas, quiero decir que hay métodos y escuelas de espiritualidad. Los carmelitas tienen un modo de oración, los franciscanos otro, los dominicos otro, los jesuitas otro, distintos modos y métodos porque acentúan alguna parte de la oración o el modo de encontrarse con Dios a través de la cruz, de la pobreza, del silencio, de la verdad, etc. Son infinidad de modos y no es que tengamos que buscar uno. Sí, podemos hacerlo, podemos profundizar un modo más si uno está familiarizado con alguna espiritualidad, pero no descuidemos lo que decía San Felipe Neri, que no quiso dejar para sus hijos espirituales y los sacerdotes oratorianos, a los que pertenecemos nosotros, no quiso dejar ni oraciones ni métodos, y era contemporáneo de San Ignacio de Loyola, que tenía un método santísimo, llamado ignaciano luego, de los ejercicios espirituales y de la oración. San Felipe Neri no quería dejar métodos para que sus hijos espirituales no nos apeguemos a una fórmula cuando vayamos a rezar, sino que sea un verdadero, sincero y profundo encuentro espontáneo con Dios en la oración. Al decir espontáneo y auténtico no significa que no tengamos que hacer actos de presencia de Dios, pedir perdón, concentrarnos, volcar nuestro ser, nuestros afectos. Simplemente era librarnos de un formulismo y una metodología estricta que a veces uno va más preocupado por el método que por el encuentro amoroso. Y con esto termino, que decía Santa Teresa de Ávila, la oración es estar a solas, en intimidad, con aquel que sabemos nos ama. Por eso San Alfonso María de Ligorio repetía que reza se salva y el que no se condena, porque es el momento, acto principal, aunque sea una ejaculatoria de un segundo, ya es un acto de amor a Dios y querer amar a Dios. Por eso dice San Alfonso, o rezando dejas de pecar, o pecando dejas de rezar. Porque como la oración es ya amor a Dios, ese amor empieza a expulsar los pecados mortales, veniales, etc., o el pecado, que es desamor de Dios, empieza a expulsar el amor de Dios, la oración y todo lo demás. Pero recordemos esto de Santa Teresa entonces. La oración es estar en intimidad, a solas, ratos, tiempos, con quien sabemos nos ama, nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, vamos a terminar con esto, porque decía una introducción al tema de la oración. Ya van a ser casi 40 minutos, entonces terminamos. Vamos a dar las gracias, pedir luces al Señor y, bueno, en esta ocasión, como ya les dije al principio, no hago los saludos ni las respuestas porque tuvo que ser pregrabado. Se va a estrenar seguro a la hora que convenida, pero no en vivo. Entonces, les agradezco a todos ustedes que se han hecho presentes. Recemos para que esto sirva, sea útil para ustedes, de fruto, y Dios verdaderamente vaya iluminando nuestra alma y uniéndola cada vez más a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de reflexión. Te pedimos tu ayuda para ponerlos por obra. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Les recuerdo entonces de sumarse, acompañarnos en los canales digital de YouTube, Cristo Hoy Digital y Habla al Mundo. A suscribirse y en Facebook darle like también para apoyar toda esta labor que sea siempre de provecho para ustedes. Hasta pronto.